todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Enero 23, Éxodo 17 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Capítulo 17. La comunidad israelita se alejó del desierto de Sin por etapas, según las órdenes del Señor, y acamparon en Rafidín, donde el pueblo no encontró agua de beber. El pueblo se rebeló contra Moisés, diciendo: «Danos agua de beber». Él le respondió: «¿Por qué se rebelan contra mí y tientan al Señor?». Pero el pueblo, sediento, protestó contra Moisés: «¿Por qué nos has sacado de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado?». Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo, acompañado de las autoridades de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y camina. Yo te espero allí, junto a la roca del Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo ante las autoridades israelitas y llamó al lugar Masá y Meribá, porque los israelitas se habían quejado y habían tentado al Señor, preguntando: ¿está o no está con nosotros el Señor? Los amalecitas fueron y atacaron a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón prodigioso en la mano». Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a los amalecitas. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía bajada, vencía a Amalec. Y como le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Mientras, Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. El Señor dijo a Moisés: «Escríbelo en un libro de memorias y léeselo a Josué. Borraré la memoria de Amalec bajo el cielo». Moisés levantó un altar y lo llamó Señor mi estandarte, diciendo: «Monumento al trono del Señor. El Señor está en guerra con Amalec de generación en generación». Capítulo 18. Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que había hecho Dios con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Yetro, suegro de Moisés, había recogido a Séfora, mujer de Moisés, y a sus 2 hijos, cuando éste la había hecho regresar a su casa. Uno de sus hijos se llamaba Gersón, por aquello que Moisés había dicho: «He sido forastero en tierra extranjera». Y el otro Eleazar, por aquello que Moisés había dicho: «El Dios de mi padre me auxilia y me libró de la espada del faraón». Yetro fue a ver a Moisés, con la mujer y los hijos de éste, al desierto donde acampaban junto al monte de Dios. Cuando le informaron a Moisés: «Ahí está tu suegro Yetro, que ha venido a verte con tu mujer y tus hijos», salió él a recibirlos, se postró, lo besó y se saludaron los dos. Después entraron en la tienda de campaña. Moisés contó a su suegro todo lo que había hecho el Señor al faraón y a los egipcios a causa de los israelitas, y las dificultades que habían encontrado por el camino y de las cuales los había librado el Señor. Se alegró Yetro de todos los beneficios que el Señor había hecho a Israel, librándolo del poder egipcio, y dijo: «Bendito sea el Señor, que lo libró del poder de los egipcios y del faraón. Ahora sé que el Señor es el más grande de todos los dioses, porque cuando los trataban ustedes con arrogancia, el Señor libró al pueblo del dominio egipcio». Después Yetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios. Aarón, con todas las autoridades israelitas, entró en la tienda y comieron con el suegro de Moisés en presencia de Dios.
Al día siguiente, Moisés se sentó a resolver los asuntos del pueblo, y todo el pueblo acudía a él de la mañana a la noche. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía éste por el pueblo, le dijo: ¿Qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué estás sentado tú solo mientras todo el pueblo acude a ti de la mañana a la noche? Moisés respondió a su suegro: El pueblo acude a mí para que consulte a Dios. Cuando tienen pleito vienen a mí para que se lo resuelva y a que les explique las leyes y mandatos de Dios. El suegro de Moisés le replicó: No está bien lo que haces. Se están matando tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es demasiado pesada y no puedes realizarla tú solo. Acepta mi consejo y que Dios esté contigo. Tú representas al pueblo delante de Dios y le presentas sus asuntos. Al mismo tiempo, debes inculcarle los mandatos y preceptos de Dios y enseñarle el camino que debe seguir y las acciones que debe realizar. Busca entre todo el pueblo algunos hombres hábiles que respeten a Dios, sinceros, enemigos del soborno, y nombra entre ellos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 20. Ellos administrarán justicia al pueblo regularmente. Los asuntos graves que te los pasen a ti, los asuntos sencillos que los resuelvan ellos. Así se repartirá la carga y tú podrás con la tuya. Si haces lo que te digo y Dios te da instrucciones, podrás resistir y el pueblo se volverá a casa en paz. Moisés aceptó el consejo de su suegro e hizo lo que él le decía. Escogió entre todos los israelitas gente hábil y los puso al frente del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 20. Ellos administraban justicia al pueblo regularmente. Los asuntos complicados se los pasaban a Moisés. Los sencillos los resolvían ellos. Moisés despidió a su suegro y éste se volvió a su tierra. Capítulo 19. Aquel día, al cumplir 3 meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Saliendo de Rafidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. Moisés subió hacia el monte de Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Habla así a la casa de Jacob, diles a los hijos de Israel: Ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo a ustedes los llevé en alas de águila y los traje a mí. Por tanto, si quieren obedecerme y guardar mi alianza, serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que has de decir a los israelitas. Moisés volvió, convocó a las autoridades del pueblo y les expuso todo lo que le había mandado el Señor. Todo el pueblo a una respondió: Haremos cuanto dice el Señor. Moisés comunicó al Señor la respuesta y el Señor le dijo: Voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que hablo contigo y te crean adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Y el Señor dijo a Moisés: Vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, para que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, porque pasado mañana bajará el Señor al monte Sinaí a la vista del pueblo. Traza un límite alrededor del monte y avisa al pueblo que se guarde de subir al monte o acercarse a la falda. El que se acerque al monte será condenado a muerte. Lo matarán sin tocarlo, a pedradas o con flechas, sea hombre o animal, no quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir el monte. Moisés bajó del monte donde estaba el pueblo, lo purificó y le hizo lavarse la ropa. Después les dijo: Estén preparados para pasado mañana y no toquen a sus mujeres. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa se posó sobre el monte, mientras el toque de la trompeta crecía en intensidad. Y el pueblo se puso a temblar en el campamento. Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se quedaron firmes al pie de la montaña. El monte Sinaí era una humareda total, porque el Señor bajó a él con fuego. Se alzaba el humo como de un horno, y toda la montaña temblaba. El toque de la trompeta iba creciendo en intensidad mientras Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó a la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre. Cuando éste subió, el Señor le dijo: Baja al pueblo y mándales que no traspasen los límites para ver al Señor, porque morirían muchísimos. Y a los sacerdotes que se han de acercar al Señor, purifícalos, para que el Señor no arremeta contra ellos. Moisés contestó al Señor: El pueblo no puede subir al monte Sinaí,
porque tú mismo nos has mandado trazar un círculo que marque la montaña sagrada. El Señor insistió, anda, baja y después sube con Aarón, que el pueblo y los sacerdotes no traspasen el límite para subir donde está el Señor, no sea que Él les quite la vida. Entonces Moisés bajó al pueblo y se lo dijo.